Estudio a la carta a los romanos. Primero Dios, que usted venga con ganas, que usted ya haya leído la carta en su casa y venga con ganas de que le estudiemos. Yo le recomiendo que leamos Romanos, amados hermanos. Léalo, leámoslo, no tenga miedo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo, vamos a leer el capítulo 1, versículo 32, 1:32, y vamos a pasar al capítulo 2, ¿verdad? Porque porque el versículo 32 no lo terminamos estudiando, pero solo le vamos a dar una repasadita a esa parte y vamos a comenzar ya esta noche el capítulo número 2. Vamos a leer Romanos, el último versículo del capítulo 1, y comenzamos el capítulo número 2. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2, verso 1, sigue la secuencia. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a dejar la lectura hasta el versículo 16. Vamos a orar y enseguida vamos a empezar a tratar de explicar algunas cosas de esta porción. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ponemos delante de su presencia esta bella palabra. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale, Señor, su bendición. Permítanos aprender, permítanos crecer, permítanos avanzar. Que su Santo Espíritu sea el que nos hable a nuestras vidas y que al salir esta noche de este lugar llevemos una bendición. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Podemos sentarnos. Yo les pido su atención. Estamos caminando quizás un poquito despacio. Estamos entrando a otra parte, ¿verdad? Capítulo 2, hay una parte quizás no muy diferente a la del capítulo o al final del capítulo 1, pero sí vamos avanzando. Yo solo quiero terminar el capítulo 1 porque la última parte no lo explicamos, o el último versículo no lo explicamos. Estábamos hablando, y por favor pónganmele atención, en el capítulo número 1, a partir del versículo 18, es tremendo todo lo que se habla allí, porque todo el problema, vimos un listado, hermano, el miércoles anterior vimos un listado, si usted no se le ha olvidado, de 23 pecados, 23 tipos de pecados diferentes. Le voy a leer un poquito, ¿verdad?, para recordarlo, a partir del versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿verdad? Lo vimos eso de lo que significaba esa mente, esa palabra de mente reprobada, que yo le dije que era la última parte. Lo primero era rebeldía. La rebeldía conduce a la idolatría conduce a la inmoralidad, y la inmoralidad conduce a la destrucción. Entonces, hablamos que esa mente reprobada, amados hermanos, era una mente, una persona con una mente que no tiene la capacidad, póngame atención, la capacidad para discernir, para entender. Esa palabra discernir significa poder identificar. Esa persona que tiene la mente reprobada es una persona que no tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Una persona que no tiene la capacidad para identificar lo bueno de lo malo. Por eso la Biblia dice que hay algunos que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Toda esa gente que anda, se maneja, se conduce en el pecado, que anda, está en uno de esos renglones, de esos 23 renglones, hermanos, muchas veces esa gente que se conduce allí, que se maneja allí, que vive allí, que disfruta allí, cuando se le habla del evangelio, cuando se le habla de la palabra de Dios, esa gente responde mal. Esa gente habla mal de las iglesias, habla mal de los pastores, habla mal de los evangélicos, habla mal de los diezmos, o sea, nos acaban.
habla mal de las ofrendas, habla mal de todo lo que es correcto, habla mal. O sea, no tienen su mente reprobada, no tienen la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, usted lo escucha, de repente gente no solamente inconversa, sino que como no quisieron nada con Dios, ustedes en Romano hemos estado viendo cómo la degradación humana, cómo el hombre va bajando cada día más, hasta llegar al fondo, hasta llegar al tope. O sea, hermano, por ahí lo vamos a ver más adelante, que el hombre pierde toda sensibilidad. Y óigame, estando allí, ellos piensan y ellos opinan y ellos hablan mal del evangelio, hablan mal del cristianismo, hablan mal de los pastores, hablan mal de las iglesias. Imagínense estando allí. Y de repente usted dice, mire, me estaba ofendiendo, estaba hablando a alguien mal. Por eso, hermano, véngame para acá. Por eso usted no se incomode, no se estorbe que una persona de esta hable mal del pastor, que hable mal de la iglesia, que hable mal del cristianismo. ¿Por qué no se va a estorbar usted? ¿Por qué no le va a molestar? Porque esa persona tiene su mente, como la palabra del Señor dice, que tiene su mente reprobada. No tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Familiares de uno, amigos aparentemente de uno, a espaldas de uno están hablando mal. O sea, esto es bien común, especialmente de los pastores, gente hablando mal de los pastores. El concepto que mucha gente, o la gran mayoría de gente que no conoce el Dios, tiene de los pastores, que los pastores somos mañosos. Y hay personas que hasta lo ofenden a uno. Y a ellos nunca les hemos robado nada. Ni a ustedes, porque cuando una persona pone una ofrenda en un canasto, no la pone con una pistola, mire, si no echa, le mete un balazo. No, usted lo pone voluntariamente. Usted deposita una ofrenda voluntariamente. Porque ha creído y sabe usted que se va a utilizar en algo de la obra del Señor. Pero esta gente habla mal. Y vuelvo, ¿por qué hablan mal? ¿Por qué se expresan mal? ¿Por qué accionan mal? ¿Por qué hacen cosas? Porque tienen su mente reprobada. Por eso no se enoje. Usted anda allá evangelizando, anda predicando la palabra y nos acercamos a una persona y nos empieza a hablar tonteras, nos empieza a hablar mal. ¿Por qué habla mal? ¿Por qué se expresa mal? ¿Por qué lo puede hasta llegar a ofender? Porque tiene una mente reprobada. ¿Y por qué tiene una mente reprobada? Porque despreció a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Por favor, veamos el orden de esto. Se despreció a Dios, se separó de Dios, se alejó de Dios, negó a Dios y Dios lo entregó. La palabra del Señor dice que Dios lo entregó. Entonces no es nada raro eso. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Por eso actúan así, por eso se comportan así, por eso hablan así, por eso toman decisiones así, por eso esa gente vive mal. Porque Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque toda esta lista de pecados no conviene, no trae ningún beneficio a la vida del ser humano. Al contrario, cada acción de esta, cada pecado de esto, conduce, ya le dije yo, a la destrucción. Se hunde más cada día más. Y hay perdones, solo se los leo nuevamente, ¿verdad? Ya quiero salir de esto. 29. Estando atestado, esa palabra, si usted no le logra entender qué significa, búsquelo por ahí, amados hermanos, en un diccionario. La palabra estando atestado significa estando pero llenos. O sea, atestado es que hay una gran cantidad de eso. Qué bueno fuera que tuviera, no se utiliza la palabra atestado para decir que tenemos la casa llena, atestada de víveres. Esa palabra de atestado se puede utilizar para
Cuando, por decir algo, mire, en la casa estamos atestados de una plaga de zancudo enorme. Para lo malo se ocupa, ¿verdad? Estamos atestados de, qué sé yo, de zancudo, no sé qué otra plaga puede haber estos días. Lo que ha habido mucho es zancudo. Estando atestados, versículo 29, no me cierre la Biblia, estando atestados de toda injusticia. Todo esto lo vimos: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y aquí tenemos hijos, y algunos somos hijos. Y mire, dentro de esa lista de 23 pecados aparece esa palabra desobediente a los padres. O sea, una persona que es desobediente a sus padres, y me quiero agarrar un ratito ahí, es una persona que tiene su mente reprobada porque no sabe discernir entre el bien y el mal, porque está allí, desobediente a los padres. Una persona que es necia no tiene discernimiento de espíritu, tiene una mente reprobada, no sabe diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, y por eso obran neciamente. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí llegamos. O sea, hermanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada y cayeron y cayeron en todos esos pecados. Y cayeron en todos esos pecados. Por eso no, hermano, por eso no se extrañe usted de ver esto en nuestra sociedad en la que vivimos. Vénganme para acá, entre más una comunidad, entre más un cantón, entre más un pueblo, una colonia, la gente, entre más gente que no quiere nada con Dios hay en un pueblo, en un cantón, en un departamento, esto lo va a ver usted más común. Estos pecados los va a ver más en abundancia. Porque, véngame para acá, de la única manera que esto puede salir del corazón del hombre y el hombre pueda accionar diferente, pensar diferente, es cuando el hombre vive de acuerdo al temor de Dios, cuando el hombre ama a Dios, cuando el hombre busca a Dios, cuando el hombre se entrega a Dios. Le hablo hombre, yo, hembra o mujer, cuando el ser humano busca de Dios. No me venga a decir, mire, que yo conozco una persona que es desobediente a sus padres, conozco una persona que es avarienta, conozco una persona que es altivo, conozco una persona que es desleal. Mire, entre esa persona lo más seguro es que no conoce de Dios. No solamente no conoce de Dios, lo más seguro es que esa persona no quiere nada con Dios. Lo más seguro es que esa persona habla mal de Dios. Lo más seguro es que esa persona no cree en Dios. Lo más seguro es que cuando a una persona se le habla de Dios, se burla del evangelio. Porque una persona sin Dios, hermano, vive así, acciona así, se comporta así, habla así. O sea, así con estos 23 y mucho más. Porque lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir, que dice ahí, por eso están atestados de todo esto. Utilice esa palabra atestados. Porque cuando uno busca a Dios, cuando uno ama a Dios, cuando uno sirve a Dios, lo que en nosotros debemos de estar llenos óigame, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y un montón de cosas. Pero cuando la persona despreció a Dios, cuando la comunidad despreció a Dios, cuando la familia despreció a Dios, vamos a estarnos llenos de esto. No nos extrañemos. ¿Por qué amados hermanos, por qué insistimos tanto nosotros aquí en la iglesia? ¿Por qué molestamos tanto nosotros aquí en la iglesia? Preocúpese de sus hijos, preocúpese de sus hijos, preocúpese de sus hijos, preocúpese de sus hijos. Porque si les enseñamos temor a Dios, ellos van a aprender temor a Dios, y el temor a Dios los va a apartar de todo este montón de pecados.
Pero si ellos no aprenden a tener temor de Dios, óigame, estamos expuestos a que nuestros hijos se metan en cualquier de estos líos. Yo no sé si ustedes me entienden lo que yo les estoy predicando. ¿Por qué la humanidad vive con ese montón de cosas y muchas otras cosas más? Porque no quisieron nada con Dios, no quieren nada con Dios, siguen despreciando a Dios, siguen lejos de Dios. Ya le dije yo, es bien común que se burle. Por eso a mí y a todos los pastores y a los que entendemos esto, a nosotros no nos hace cosquillas que alguien esté hablando mal de nosotros por ser cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen su mente entenebrecida. Tienen una mente reprobada. Esa palabra reprobada es cuando usted no pasó un examen y que lo reprobó, no pasó. No llegó al mínimo. Entonces termino con esto, porque ya no quiero seguir más con esto. Quiero que a usted le quede claro. Y termino en el versículo 32. Veamos el versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el 31 el apóstol Pablo termina de describir los pecados necios, desleales, sin afecto natural. Hermano, ver noticias tremendas de hijos matando a sus padres, eso es sin afecto natural, no sienten nada, son insensibles, implacables, sin misericordia. Así termina el 31. Y dice el 32, óigame, es que esto es lo más tremendo, hermano, es que esto es lo más duro. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, mire, esto es lo más duro. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, véngame para acá. Cuando alguien hace algo ignorantemente, hermano, esa palabra ignorante uno la siente bien pesada, pero nosotros, cualquiera de nosotros, yo cuando no conozco de algo ignoro eso. No nos sintamos mal, porque la palabra ignorar, en algún momento todos ignoramos algo. Mire, aquí ando, una vez un señor o una señora o una persona iba buscando una dirección en San Salvador. Y le dijeron, para que no le cueste, eso era antes que no estaba el Waze y no estaba el GPS, para que no le cueste, cuando llegue a tal parte, agarre un taxi y dígale al taxista que lo lleve a donde va, déle la dirección. Pues esta persona, hermano, se bajó enfrente en la Ceiba de Guadalupe. Ahí en la Ceiba de Guadalupe se bajó. Y le dijo al taxista, voy para este lugar. ¿Cuánto me cobra? No sé cuánto le cobró. La cosa es que le fue a dar sus vueltecitas por allá y para allá y para acá. Y cuando venía de regreso, lo dejó enfrente, pero al otro lado. O sea, allí solo era de cruzarse una pasarela que estaba allí y al otro lado era. Pero cuando uno no conoce, uno ignora. Y cualquiera le puede jugar mal. Entonces, si usted anda buscando una dirección y no la conoce, usted ignora la dirección. Pero cuando alguien ignora, se puede meter en un hoyo, no sabe que ahí está el hoyo. No sé si vieron la noticia de que había una cárcava allá en San Salvador y quizás un individuo, no sé si iba tomado, no sé cómo iba, pero en la noche se fue en el hoyo, ahí quedó el carro metido en el hoyo. Por fin, si usted ignora que allá hay un hoyo, pues usted puede meter en el hoyo. Pero óigame, lo duro, lo difícil, lo triste es, hermano, cuando la persona ya conoce, ya entiende
y estos a los que el apóstol Pablo o a los que Dios le está hablando o a los que nos está hablando, esta gente dice, el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, véngame para acá, no es totalmente que esta gente ignora. Véngame para acá, no es que la gente ignore. ¿Sabe por qué no ignoran, hermanos? Porque el apóstol Pablo o Dios se encargó de decirnos en los primeros versículos que las personas que niegan a Dios, que no quieren nada con Dios, no tienen excusa, porque Dios ya se reveló al ser humano por medio de lo creado, por medio de la naturaleza. Regáleme su atención. Por eso mismo toda esta gente o sea, ya entienden, saben. No me pueden venir a decir que no saben nada, que no entienden nada. O sea, hermano, no tiene culpa de un problema un niño que está en la etapa de la inocencia. Por eso nosotros creemos que los niños, cuando están en la etapa de inocencia, que son niños, no tienen necesidad de arrepentirse. Ellos son salvos. Pero cuando ya ese niño deja la etapa de niño y se convierte en una persona que ya toma decisiones, ya entiende, tiene que arrepentirse. Entonces, esta gente a la que se refiere el versículo 32, léalo conmigo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, son personas que entienden, dígame, tal vez no le voy a decir yo que conocen a exactitud el evangelio y la palabra de Dios, pero tienen un conocimiento, tienen un entendimiento, pero saben ellos saben ellos que por andar accionando como andan accionando, saben ellos que por andar pensando como andan pensando, saben ellos que por andar infringiendo como andan infringiendo, óigame, vendrá juicio divino, habrá juicio divino. Ellos lo entienden, ellos lo saben, ellos lo conocen. No me pueden venir a hablar de que ignoran. Mire, hay un montón de gente diciendo es que condenación no hay, es que infierno no hay, es que Dios es bueno, es que Dios es amor, es que Dios me va a perdonar. ¿Por qué al ser humano le gusta que no haya infierno? Le gusta que no haya condenación. ¿Por qué? Porque si no hay condenación, ellos pueden seguir viviendo su vida desordenada que tienen y no hay problema. Pero la palabra del Señor bien claro lo dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ellos saben. Ellos saben que si no se arrepienten, ellos saben que si no se apartan, ellos saben que si no buscan a Dios, ellos saben que si siguen accionando mal, ellos saben que si siguen su vida mala en la que se conducen, hermano, va a haber juicio. Vendrá juicio. O sea, es inevitable. Porque Cristo para eso vino a morir en la cruz del Calvario, para que todos tengamos la oportunidad de abandonar nuestra vieja manera de vivir y nos volvamos a Él. Pero si Cristo se presentó, si ellos entienden que Dios existe y que necesitan buscarse a Dios, pero lo despreciaron, lo rechazaron, lo abandonaron, lo negaron, lo cambiaron. Entonces saben ellos que están expuestos a lo que viene. Y ese es el gran problema del que habla el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Regáleme un segundo, no se me vaya a distraer, no se me vaya a dormir. Aquí hay una palabra bien importante. Los que practican.
Esa palabra es bien importante, los que practican. ¿Quién es una persona que practica? Hermano, alguien que practica el fútbol todos los días, está con la pelota, dando. Alguien que practica un deporte, alguien que practica algo, o sea, no lo hace eventualmente, no lo hace allá en una oportunidad, no, practicarle es que lo hace permanentemente. Alguien que practica un deporte tiene una disciplina enorme. Y hay una diferencia entre una persona que cometió un error, se descuidó, se cayó, como algunos usan ese término, se deslizó, cometió un error. No es lo mismo alguien que cometió un error, que se descuidó y cometió un error, a alguien que todos los días está metido en eso, está hundido en eso. No sé si me están entendiendo. Hay una diferencia. Y el apóstol Pablo, el Señor se refiere en el versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Quiénes? Todos los que están detallados en la parte de arriba del versículo 28. O sea, están atestados de toda esa cantidad de pecados. Son dignos de muerte. Y óigame, aquí hay un problema. Por favor, estéseme atento. ¿Qué es lo que trae juicio de Dios? El practicar todos esos pecados y no tener la capacidad de reconocer que necesitamos salir de ahí, escapar de eso y buscar del Señor. Y óigame, no solo las practican, hermano, no solo las hacen, no solo las hacen, ¿qué más hacen? No solo hacen esas cosas, sino que también se complace sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es eso? O sea, no solo se deleita haciendo el pecado aquí esta persona, ¿verdad? Yo tengo el vicio de la bebida, o yo tengo el vicio de la cocaína, o yo tengo el vicio de, qué sé yo, cualquier problema, ¿verdad? Esos 23, sino que, óigame, muchas veces esta gente también tienen o sea, de compartir esto con alguien que no lo hace. Allí es donde esta gente se convierte en discípulos de Satanás, del enemigo, porque destruyen a otro o a otra. No son felices viviendo su vida mala ellos, desordenada ellos, destruyéndose ellos solos, sino que están tratando de buscar a otro para disipularlo, para destruirlo, para que el enemigo lo destruya también. Así como nosotros andamos buscando gente para que venga a los caminos de Dios y alabe a Dios y busque a Dios y ame a Dios y le sirva a Dios y viva mejor, así hay una gran cantidad de discípulos del enemigo, de Satanás, que andan tratando de buscar a otros para disipularlos de la misma manera. Vea cómo dice el versículo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Buscan otros, los disipulan, les enseñan lo malo que ellos hacen y después hacen sus grupos ahí para compartir y para tratar de disipular otro, para tratar de jalar otro y óigame, lo disfrutan ellos. Léalo como dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, se juntan y lo disfrutan. Complacer es eso, sentir placer. Sentir alegría de estar reunidos con otros haciendo todas esas cosas que traen juicio divino, que traen juicio de Dios. Por eso siempre les decimos nosotros, enseñémosle a nuestros hijos lo bueno, aprendamos nosotros lo bueno, porque lo malo lo van a aprender solito. Siempre habrá un discípulo del enemigo enseñándole a nuestros hijos lo malo. Por eso tenemos que enseñarles lo bueno. Por eso tenemos que enseñarles que amen a Dios. Por eso tenemos que enseñarles que busquen de Dios. ¿Por qué? Porque para que cuando allá aquel les quiere enseñar lo malo, ellos ya sepan lo bueno. Ya conozcan lo bueno.
Porque hay una cantidad de gente que se complace de andar dañando a otros, de andar instruyendo mal a otros, de andar contagiando a otros. ¿Están conmigo? O sea, eso es lo más duro, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, eso es lo más duro, que no se conforman ellos a que ya están arruinados ellos, sino que andan buscando a otros a quien dañar. Y eso es bien común, hermano. Eso es bien común, yo me recuerdo y yo lo he vivido eso, yo lo conozco. Aquel que tiene el vicio de la bebida no toma el solo, es muy raro el que toma solo. Andan buscando con quién hacer parranda. Y andan buscando de ser posible, mira, si no te tomas esta cerveza, te la voy a vaciar en la cabeza. O sea, eso es común. Las primeras cervezas, los primeros cigarros, los primeros puros de marihuana, los regalan. Y yo siempre he dicho eso, ¿por qué cuando ya alguien está perdido allá en la cantina, ellos no le regalan nada? Entonces, eso es lo que está tratando el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacen sus reuniones ellos, ¿verdad? Para hacer orgías ahí de todo tipo. Y aparentemente lo disfrutan. Ahí termina el capítulo número 1. Ahí termina el capítulo número 1, ¿verdad? Y comienza el capítulo número 2, otra etapa que lo vamos a prácticamente casi a dejar para el próximo miércoles. Capítulo 2 solo vamos a leer ahí, hacer una pequeña introducción, por lo cual aquí no cambia de tema, cambia de escenario. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Solo voy a mencionarle algo allí. Entramos a otra etapa en el capítulo número 2 y el Señor, el apóstol Pablo, aquí empieza a exhortar. Allá estaba exhortando a toda la gente que no quería nada con Dios, que se había separado de Dios, que habían teniendo el entendimiento de que Dios existía, en lugar de buscarlo, se alejaron, lo rechazaron, lo despreciaron. Aquí, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo empieza a exhortar a otro grupo de personas, hermanos, que este grupo en el número 2 también tienen el mismo problema de los primeros, con una diferencia, y lo vamos a ver el miércoles que viene, que ellos, óigame, esta gente, los del capítulo 2, ellos pensaban que ellos estaban bien. Ellos pensaban que ellos no tenían el problema de los del versículo 32. Son personas, abra su mente y abra su oído, son personas religiosas. Son personas religiosas, porque el problema del religioso es que mira a aquel y lo mira pecador, aquel borracho, aquel maldiciente, aquel hijo desobediente, o sea, los 23 pecados anteriores. Los mira y dice, mira, es que aquel sí anda mal, aquel sí es pecador, aquel es ladrón, aquel es aquí, aquel es allá. Hay un grupo de personas religiosas, los fariseos, los saduceos, que
el Señor Jesucristo, cuando estuvo presente en Jerusalén, en la tierra, Él enfrentó problemas, y eso yo lo he dicho varias veces. Él no enfrentó problemas con el diablo, con Satanás. Cuando Jesucristo se acercaba y el diablo estaba metido en una persona, el diablo, hermanos, el diablo se sometía a Jesucristo. El diablo lo conocía a Jesucristo. Le temía, se postraba delante de él. Los que nunca se postraron delante de él fueron los religiosos. Y la persona religiosa es la persona que anda declarando juicio en contra de los demás. La persona religiosa es la persona que anda viendo a los demás y anda juzgando a los demás y anda criticando a los demás y anda declarando que los demás tienen problemas pensando que él o ella está bien. Léalo conmigo. Léalo cómo empieza el apóstol Pablo. Brinca del 32 al capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Los fariseos fueron buenos para andar declarando y dictaminando juicio en contra de los pecadores. Los fariseos fueron buenos, digo yo, son buenos. O lo más justo sería somos buenos, porque en el momento que nosotros nos ponemos religiosos declarando juicio en contra de alguien, estamos actuando farisaicamente. Quiero comenzar el capítulo número 2 diciéndole que nosotros no tenemos, ningún ser humano tiene autoridad sobre la faz de la tierra para dictaminar juicio en contra de nadie. Hay pastores, hay evangélicos, hay predicadores que dicen, estos están condenados, estos van camino al infierno, estos no se van a salvar, estos no son, mire cuántas veces han dicho de nosotros, estos no son nada. Estos no son evangélicos. Expresiones despectivas. Estos son católicos, dice. ¿Cuántas veces han dicho de usted, de mí y de no solo de nosotros, de mucha gente? Mire, el otro día murió una persona allá y hermanos estaban esperando al pastor para que llegara a hacer culto por el fallecido y el pastor nunca llegó a hacer culto y después nos enteramos y dijo, no, es que yo no voy a ir a hacer culto allí porque ese que se murió está en el infierno. Ay, 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 ay. Qué duro, qué tremendo. Nosotros no hemos sido puestos en esta tierra para juzgar a nadie. Hermano, Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, los fariseos le trajeron una mujer y le dijeron, Señor, la hemos encontrado en pleno acto del adulterio y la ley nos manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Bueno, me pregunta, yo les voy a contestar. De todos ustedes, el que se sienta libre de pecado, como ella es pecadora, va que ella es pecadora, va hermano, pecadora, va. Esta mujer es pecadora. El que de ustedes se sienta libre de pecado, aviéntele piedras ahorita, denle duro. Lea la palabra del Señor, todos se fueron. Y a mí me gusta porque dice que se fueron de los más jóvenes a los más viejitos. Los más viejitos fueron los primeros los que se fueron. Y yo digo, ¿y por qué será que los más viejitos se fueron primero? Se sintieron más pecadores. Amén. Bueno, a algunos no les gustó lo que yo dije. Amén. Entre más tiempo tenemos sobre la faz de la tierra, más pecado tenemos. Más pecado hemos cometido. No, yo no sé si usted estaba ahí, pero se fueron todos. Ahí estaban los apóstoles, tiene razón. Ahí estaba Pedro y ahí estaban todos. Se fueron. Porque si nos hacemos un examencito, sinceramente hemos pecado. La palabra del Señor dice que somos pecadores. Entonces, amados hermanos, este tema es el que viene del capítulo número 2. Porque, mire,
el apóstol brinca de aquellos que son declaradamente pecadores y brinca a otro que es un ambiente religioso que también tiene problemas, porque la persona piensa que se va a salvar y va a recibir perdón de Dios por lo que ellos hacen religiosamente. Estamos equivocados, no es así. Nosotros recibimos perdón de Dios y recibimos el cielo como un regalo por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Regálele un fuerte aplauso a nuestro gran Dios. Padre bendito, gracias